Todo comenzó la noche que Sofía llegó a casa con la camiseta rota y una excusa peor que un mal guión de película. Era un miércoles cualquiera, el tipo de día en que nadie espera un terremoto en su vida. Yo estaba en la cocina, terminando de lavar los platos, cuando escuché la puerta abrirse con ese chirrido que tantas veces había prometido arreglar. «Cariño», gritó desde la entrada. «No te lo vas a creer, pero he tenido el peor día en el trabajo». Miré el reloj. Las 11:30 de la noche. Un poco tarde para el peor día en el trabajo, pensé, aunque no dije nada. Sofía era abogada y, en su mundo, largas jornadas eran parte del paquete. Cuando apareció en el umbral de la cocina, noté que algo estaba mal. Su cabello estaba desordenado, el maquillaje corrido, y la camiseta blanca que llevaba tenía un rasgón justo en el costado, lo suficientemente pequeño como para no parecer un accidente casual, pero lo suficientemente grande como para llamar la atención. «¿Qué te ha pasado?», le pregunté, dejando el plato que estaba secando en el fregadero. «Un cliente. Ya sabes cómo se ponen a veces». Estaba discutiendo con otro en el parking, y en medio de la bronca, me empujaron sin querer. ¿Te empujaron? ¿Y nadie hizo nada? No es tan grave, Jaime. Ya pasó. Solo quería llegar a casa y olvidarme de esto. No soy estúpido. La mirada esquiva, los gestos torpes al intentar disimular, y sobre todo, el tono de voz, no eran señales de alguien que simplemente quería olvidarse de un mal día en el trabajo. Pero no insistí. No esa noche. Fue al día siguiente cuando todo empezó a cuadrar. Mientras desayunábamos, Sofía no podía dejar de mirar el reloj. Parecía inquieta, como si esperara un mensaje o una llamada que nunca llegó. Y ahí estaba yo, fingiendo leer el periódico mientras la observaba. La idea me golpeó como un puñetazo: no quiere que sepas dónde estaba, Jaime. Porque si lo supieras, no te quedarías sentado aquí tomando café. No sabía qué estaba pasando, pero estaba decidido a averiguarlo. El jueves amaneció con una calma que, ahora lo sé, era falsa. Sofía salió temprano, como siempre. Hoy tengo una reunión importante con un cliente alemán. Volveré tarde, no me esperes para cenar, dijo mientras me daba un beso rápido en la mejilla. El tipo de beso que se da a un compañero de trabajo, no al hombre con el que compartes tu vida. Yo asentí y no dije nada. Quería que creyera que todo estaba bien, que yo seguía siendo el marido confiado y un poco despistado que ella seguramente pensaba que era. Pero esa misma mañana, después de dejar a Carla en el colegio, decidí que era hora de actuar. Mi plan era simple. Durante años, Sofía me había insistido en que debía tomar más interés en sus cosas, en su vida laboral. «No te involucras», decía. Bueno, hoy iba a hacerlo. Tomé el coche y conduje directamente a su oficina en el Paseo de la Castellana. Al llegar, aparqué en la esquina, lejos de las cámaras de seguridad. Me quedé en el coche observando. Sofía salió del edificio cerca de las 10 de la mañana, acompañada de un hombre que no reconocí. Moreno, trajeado, de unos 40 años, caminaba con una confianza que me irritaba. Se dirigieron juntos a un Mercedes negro que estaba aparcado justo frente al edificio. Él le abrió la puerta del copiloto como si fuera algo rutinario, y ella subió sin dudarlo. Encendí el motor y lo seguí. No soy ningún experto en vigilancia, pero intenté mantener suficiente distancia para no ser descubierto. Condujeron hasta un restaurante en las afueras, uno de esos lugares exclusivos donde un almuerzo cuesta lo mismo que una compra semanal en el supermercado. No bajé del coche, solo observé desde la distancia. Entraron juntos, riéndose de algo que él había dicho, y desaparecieron tras las puertas de cristal ahumado. Esperé casi 2 horas, tiempo suficiente para repasar mentalmente 1000 teorías. Quizás sí era un cliente. Quizás Sofía realmente estaba trabajando.
pero la forma en que le miraba. No, aquello no era profesional. Cuando por fin salieron, mi corazón empezó a latir con fuerza. Él tenía la mano en su espalda, y Sofía se inclinó hacia él, diciendo algo en un tono que no pude oír pero que me resultó terriblemente familiar. Esa manera de hablar con intimidad, con complicidad. Una manera que ya no usaba conmigo. Lo seguí de vuelta al centro, donde se separaron. Ella volvió a la oficina, y él condujo en dirección contraria. Por un momento, pensé en seguirlo, pero decidí que no valía la pena. Quería respuestas de Sofía, no de ese hombre. Cuando volvió a casa esa noche, me encontré con la misma sonrisa y el mismo beso vacío. No dije nada, pero mi cabeza estaba a punto de estallar. Cada gesto suyo me parecía ensayado, como si estuviera interpretando un papel. El viernes, mi oportunidad llegó de manera inesperada. Por la tarde, mientras revisaba los correos en mi portátil, recibí un mensaje de Sergio, mi amigo de toda la vida. Jaime, ¿te has enterado de lo del cumpleaños de Clara? Parece que será una fiesta grande. ¿Iréis tú y Sofía? La mención de Clara me sacó de mis pensamientos. Clara, la mejor amiga de Sofía, con quien supuestamente había pasado varias tardes últimamente. Respondí rápidamente, ¿fiesta? No sabía nada. Sergio contestó con un mensaje que me dejó helado, ¿cómo que no? Me dijo Clara que Sofía fue el lunes a ayudarla con los preparativos. Estuvo toda la tarde allí. Toda la tarde, pensé. Toda la tarde, pero Sofía me había dicho que estaba en la oficina hasta tarde ese lunes. La primera mentira concreta. Una pieza del rompecabezas. Esa noche, fingí quedarme dormido temprano. Sofía estaba en la sala, distraída con algo en su portátil. La dejé ahí mientras simulaba dormir. Después de una hora, me levanté sin hacer ruido y me asomé al pasillo. La puerta del despacho estaba entreabierta y desde allí podía ver su pantalla. Estaba chateando con alguien. No podía leer el texto, pero la sonrisa en su rostro decía todo lo que necesitaba saber. Volví a la cama y me tumbé, pero no dormí. Pasé la noche pensando en cómo confrontarla. Tenía pruebas suficientes para saber que algo no estaba bien, pero no quería precipitarme. Quería que me lo confesara. El sábado, mientras desayunábamos, le lancé la primera pregunta directa. Sofía, ¿cómo está Clara? Sergio me dijo que está organizando algo. Vi cómo la cuchara que sostenía en la mano se detenía un segundo antes de volver a moverse. Ah, sí. Bien, creo. Estuviste con ella el lunes, ¿no? Se mordió el labio, un gesto que hacía cada vez que mentía. Sí, claro. Estuvimos viendo cosas para la fiesta. Una mentira más. Decidí no insistir. Esa tarde, mientras ella estaba fuera, tomé una decisión. Contrataría a alguien para seguirla. Necesitaba saberlo todo. Lo quería bien documentado, sin lugar a dudas. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre, y menos aún permitir que ella creyera que podía jugar conmigo. Pasaron 3 días. Durante ese tiempo, todo mi enfoque estuvo en seguir con mi rutina mientras el investigador que había contratado hacía su trabajo. Cada noche recibía un breve resumen, donde había estado Sofía, con quien había hablado, cuánto tiempo pasaba en ciertos lugares. Nada que pudiera preparar el terreno para lo que vendría. El miércoles por la tarde, recibí un mensaje con el título, Informe preliminar. Incluía fotos, horarios y detalles que me dejaron sin palabras. No solo confirmaban mis sospechas, sino que las superaban. Había salido temprano del trabajo para encontrarse en un hotel con el mismo hombre del Mercedes. Había un registro de entrada y salida. 2 horas entre ambos momentos. Las imágenes mostraban algo que no se podía malinterpretar, una despedida en el estacionamiento,
con un abrazo demasiado íntimo y un beso que no era el de una compañera de trabajo. Cuando Sofía llegó esa noche, no me molesté en esconder mi malestar. Estaba sentado en la sala, con el portátil abierto. Ella entró sonriendo, como siempre, aunque noté una ligera tensión en su rostro al verme. «Hola, cariño. ¿Cómo te fue el día?», preguntó con ese tono neutral que había empezado a usar últimamente. «Bien. Productivo. ¿Y tú?». «Agotador, la verdad. Ya sabes cómo es esto». Se quitó los tacones y se dejó caer en el sofá frente a mí. Respiré profundamente y decidí que no iba a esperar más. ¿Cómo fue la reunión en el hotel? El cambio en su expresión fue instantáneo. De relajada a alerta en cuestión de segundos. ¿Qué hotel?, preguntó, intentando mantener la compostura, pero su tono ya no era natural. «El que visitaste esta tarde con tu cliente alemán», respondí, subrayando la palabra con una ironía que no intenté disimular. El silencio fue tan pesado que sentí cómo se comprimía el aire de la habitación. Sofía se enderezó en el sofá, mirándome con una mezcla de incredulidad y miedo. «¿De qué estás hablando, Jaime?». Abrí el portátil y giré la pantalla hacia ella. Las fotos estaban ahí, claras como el agua. Sofía y el hombre saliendo del hotel, caminando juntos hacia el coche. El beso. Todo. ¿Te resulta familiar?, pregunté, cruzando los brazos. Ella miró las imágenes, y en ese momento, algo se rompió. No fue la negación que esperaba, ni lágrimas ni gritos. Simplemente cerró los ojos y exhaló profundamente. «No puedo creer que hayas hecho esto», dijo finalmente, con una voz que mezclaba vergüenza y rabia contenida. «¿He hecho qué?», solté con incredulidad. «¿Descubrir la verdad? ¿Poner en evidencia lo que lleva semanas, quizás meses, intentando ocultar?». Sofía se levantó del sofá, caminando hacia la ventana como si estuviera buscando una escapatoria. Cuando habló, su voz era baja, casi inaudible. «No es lo que crees, Jaime». «Ah, ¿no? Entonces explícame qué es. Porque desde aquí parece exactamente lo que creo». Giró lentamente, con los ojos húmedos pero sin derramar lágrimas. «No quería que esto pasara. No sé cómo llegamos a esto». «Eso no es una explicación», le interrumpí. Me levanté, dejando el portátil sobre la mesa. «Necesito saber la verdad, Sofía. No quiero más excusas, no más evasivas». «¿Quién es él? ¿Desde cuándo? ¿Qué te falta aquí que tuviste que buscar en otro lado?». Su mirada cambió, de suplicante a defensiva. «No es tan simple, Jaime. Tú tampoco has sido perfecto». Aquello me sacó de quicio. «¿Qué estás diciendo?», grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Me estás echando la culpa de esto?». «No estoy diciendo eso. Pero tampoco eres un santo. Últimamente estás siempre distraído, distante. Nuestra relación no es la misma. Yo necesitaba algo más». «¿Algo más?». Mi voz temblaba de furia. ¿Eso justifica engañarme? ¿Engañar a nuestra hija? No mezcles a Carla en esto. Esto es entre tú y yo». ¿Entre tú y yo? Me acerqué, incapaz de contenerme. «No hay un tú y yo, Sofía. No después de esto». Por un momento pensé que iba a llorar, pero en lugar de eso, volvió a la ofensiva. «¿Y qué querías que hiciera, Jaime?», dijo, levantando la voz por primera vez. «¿Hablar contigo? ¿Decirte que me sentía sola? Cada vez que intentaba acercarme, estabas demasiado ocupado con el trabajo, con tus cosas. Esto no fue planeado». «No planeado», grité. «Te encontraste en un hotel. Eso no pasa por accidente, Sofía.
Ella bajó la mirada, y en ese momento supe que cualquier esperanza que tuviera de salvar nuestro matrimonio había desaparecido. Me alejé, necesitaba respirar. Todo en la habitación me recordaba lo que había perdido. No quiero escucharte más, dije finalmente, mirando hacia la puerta. Habla con un abogado. Porque yo ya lo hice. Su expresión pasó del shock al pánico, pero no dije nada más. Salí de la habitación, cerrando la puerta tras de mí, mientras ella se quedaba allí, incapaz de moverse. Era el principio del final. Pero aún quedaba mucho por resolver. La confrontación con Sofía dejó una sensación amarga, pero también una claridad que no había sentido en semanas. No había vuelta atrás. Mientras ella intentaba explicar lo inexplicable, yo ya había tomado una decisión. Si ella había elegido destruir nuestra vida juntos, yo iba a asegurarme de que las consecuencias fueran memorables. Al día siguiente, temprano en la mañana, recogí a Carla y la llevé con mis padres. Sabía que mi hija no debía estar en medio de lo que venía. Papá necesita arreglar unas cosas en casa, le dije mientras ella abrazaba a mi madre. No fue fácil contener las emociones, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Cuando regresé a casa, Sofía no estaba. Su coche no estaba en el garaje y la casa estaba en completo silencio. No me sorprendió, probablemente necesitaba espacio después de nuestra discusión. Aproveché la oportunidad para poner en marcha lo que había estado planeando desde que vi esas fotos. Fui directo al despacho, saqué mi ordenador y empecé a trabajar. Todo comenzó con nuestras finanzas. Desde hace años, yo gestionaba la mayor parte de nuestras cuentas conjuntas. Sofía tenía acceso, pero rara vez se involucraba. En una hora, transferí nuestros ahorros a una cuenta a mi nombre y cancelé las tarjetas de crédito que compartíamos. Dejé suficiente para que pudiera pagar algunos gastos básicos, pero no más. A continuación, llamé a nuestra compañía de seguros y eliminé su nombre de la póliza del coche y de la casa. No era por simple venganza, era estratégico. Sofía había tomado decisiones que nos afectaban a los dos, y yo estaba decidido a proteger lo que quedaba de nuestro patrimonio, especialmente por Carla. Luego llegó el turno de las pruebas. El investigador había hecho un excelente trabajo documentando todo, las reuniones, los mensajes, incluso el historial de llamadas entre Sofía y su amante. Todo estaba perfectamente organizado en una carpeta. Hice varias copias y las guardé en lugares estratégicos, una en mi oficina, otra con mi abogado, y una última en casa de mis padres. La parte más delicada era el aspecto social. No quería ser el tipo de persona que airea sus problemas personales en público, pero tampoco iba a permitir que Sofía controlara la narrativa. Comencé con mensajes privados a los amigos y familiares más cercanos. No incluí todos los detalles, solo lo esencial: Sofía y yo estamos pasando por un momento complicado. Quiero que sepan que estoy haciendo todo lo posible para manejar esto con dignidad por el bien de Carla. Cuando terminé, sentí un extraño alivio. Por primera vez en días, tenía el control. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba vendría cuando Sofía volviera a casa. No tuve que esperar mucho. Era casi la medianoche cuando escuché el sonido de su coche en el garaje. Estaba sentado en la sala, esperándola, con los documentos de divorcio ya preparados sobre la mesa. Sofía entró, visiblemente cansada, y se detuvo en seco al verme. Su mirada pasó rápidamente de mí a los papeles sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Esto es lo que sigue, Sofía. Una decisión que tú tomaste por mí cuando decidiste traicionar nuestro matrimonio. Se acercó lentamente, como si estuviera calculando cada paso. Jaime, no tenemos que llegar a esto. Podemos hablar. Podemos intentar arreglarlo. Me reí, aunque no había nada gracioso en la situación. ¿Hablar? ¿Arreglarlo?
¿Cómo lo hiciste con tu amante en el hotel? No hay nada que arreglar aquí. Esto está roto, Sofía. Tú lo rompiste. Ella se sentó frente a mí, intentando mantener la calma. Sé que estás dolido. Sé que he cometido errores, pero esto no es la solución. No me hables de soluciones. Si quisieras una solución, habrías hablado conmigo antes de abrirte a otra persona. Ahora es demasiado tarde. Levantó los documentos, hojeándolos sin leer realmente. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Por Carla? Precisamente por Carla. No voy a permitir que crezca en un hogar donde el respeto y la confianza ya no existen. Sofía dejó los papeles en la mesa, su voz se quebró por primera vez. Jaime, por favor. Me levanté, incapaz de mirarla más tiempo. Todo está ahí. Léelo. Si tienes dudas, habla con tu abogado. De ahora en adelante, toda comunicación será a través de ellos. Antes de subir a la habitación, me detuve en la escalera y la miré una última vez. Ah, por cierto. Mañana vendrá un cerrajero. Tendrás que encontrar otro lugar donde quedarte. Esa noche no dormí. No porque estuviera dudando de mi decisión, sino porque el peso de todo lo que había pasado me aplastaba. La venganza era un alivio temporal, pero sabía que el camino que me esperaba no sería fácil. Lo que no sabía en ese momento era cuánto más profundo iba a ser el daño. El cerrajero llegó temprano al día siguiente, justo como lo había planeado. Sofía no estaba. Había salido de casa antes del amanecer, dejándome solo con el eco de sus pisadas en el pasillo. Quizás pensaba que si desaparecía por unas horas, yo calmaría mi postura o reconsideraría. No podía estar más equivocada. Cuando el cerrajero terminó de instalar las nuevas cerraduras, respiré profundamente. Era simbólico y práctico. La puerta ya no sería un acceso para alguien que había traicionado todo lo que significaba nuestra casa. Ese mismo día recibí una llamada del abogado de Sofía. Apenas unas horas después de recibir los documentos, ella ya había buscado representación. No esperaba menos. Su abogado intentó abordarlo con profesionalismo. Señor López, soy Javier Ramírez, represento a Sofía. Quiero proponer una reunión para discutir términos de manera amistosa. Respondí con calma. Por supuesto, señor Ramírez. Estoy abierto a lo que sea mejor para agilizar este proceso, pero quiero dejar claro que no hay margen para reconsideraciones en cuanto a mi decisión. Quedamos en reunirnos en 2 días, lo que significaba que tenía poco tiempo para prepararme mentalmente. Pero antes de sentarme frente a un abogado y papeles legales, sabía que debía enfrentarme a Sofía directamente una vez más. La última conversación. Esa noche, regresó a casa cerca de las 10. No llevaba su coche, probablemente había tomado un taxi. Todo comenzó la noche que Sofía llegó a casa con la camiseta rota y una excusa peor que un mal guión de película. Era un miércoles cualquiera, el tipo de día en que nadie espera un terremoto en su vida. Yo estaba en la cocina, terminando de lavar los platos, cuando escuché la puerta abrirse con ese chirrido que tantas veces había prometido arreglar. Cariño, gritó desde la entrada. No te lo vas a creer, pero he tenido el peor día en el trabajo. Miré el reloj. Las 11:30 de la noche. Un poco tarde para el peor día en el trabajo, pensé, aunque no dije nada. Sofía era abogada y, en su mundo, largas jornadas eran parte del paquete. Cuando apareció en el umbral de la cocina, noté que algo estaba mal. Su cabello estaba desordenado, el maquillaje corrido, y la camiseta blanca que llevaba tenía un rasgón justo en el costado, lo suficientemente pequeño como para no parecer un accidente casual, pero lo suficientemente grande como para llamar la atención. ¿Qué te ha pasado?, le pregunté, dejando el plato que estaba secando en el fregadero. Un cliente. Ya sabes cómo se ponen a veces.
Estaba discutiendo con otro en el parking, y en medio de la bronca, me empujaron sin querer. ¿Te empujaron? ¿Y nadie hizo nada? No es tan grave, Jaime. Ya pasó. Solo quería llegar a casa y olvidarme de esto. No soy estúpido. La mirada esquiva, los gestos torpes al intentar disimular, y sobre todo, el tono de voz, no eran señales de alguien que simplemente quería olvidarse de un mal día en el trabajo. Pero no insistí. No esa noche. Fue al día siguiente cuando todo empezó a cuadrar. Mientras desayunábamos, Sofía no podía dejar de mirar el reloj. Parecía inquieta, como si esperara un mensaje o una llamada que nunca llegó. Y ahí estaba yo, fingiendo leer el periódico mientras la observaba. La idea me golpeó como un puñetazo: no quiere que sepas dónde estaba, Jaime. Porque si lo supieras, no te quedarías sentado aquí tomando café. No sabía qué estaba pasando, pero estaba decidido a averiguarlo. El jueves amaneció con una calma que, ahora lo sé, era falsa. Sofía salió temprano, como siempre. Hoy tengo una reunión importante con un cliente alemán. Volveré tarde, no me esperes para cenar, dijo mientras me daba un beso rápido en la mejilla. El tipo de beso que se da a un compañero de trabajo, no al hombre con el que compartes tu vida. Yo asentí y no dije nada. Quería que creyera que todo estaba bien, que yo seguía siendo el marido confiado y un poco despistado que ella seguramente pensaba que era. Pero esa misma mañana, después de dejar a Carla en el colegio, decidí que era hora de actuar. Mi plan era simple. Durante años, Sofía me había insistido en que debía tomar más interés en sus cosas, en su vida laboral. No te involucras, decía. Bueno, hoy iba a hacerlo. Tomé el coche y conduje directamente a su oficina en el Paseo de la Castellana. Al llegar, aparqué en la esquina, lejos de las cámaras de seguridad. Me quedé en el coche observando. Sofía salió del edificio cerca de las 10 de la mañana, acompañada de un hombre que no reconocí. Moreno, trajeado, de unos 40 años, caminaba con una confianza que me irritaba. Se dirigieron juntos a un Mercedes negro que estaba aparcado justo frente al edificio. Él le abrió la puerta del copiloto como si fuera algo rutinario, y ella subió sin dudarlo. Encendí el motor y lo seguí. No soy ningún experto en vigilancia, pero intenté mantener suficiente distancia para no ser descubierto. Condujeron hasta un restaurante en las afueras, uno de esos lugares exclusivos donde un almuerzo cuesta lo mismo que una compra semanal en el supermercado. No bajé del coche, solo observé desde la distancia. Entraron juntos, riéndose de algo que él había dicho, y desaparecieron tras las puertas de cristal ahumado. Esperé casi 2 horas, tiempo suficiente para repasar mentalmente 1000 teorías. Quizás sí era un cliente. Quizás Sofía realmente estaba trabajando. Pero la forma en que le miraba. No, aquello no era profesional. Cuando por fin salieron, mi corazón empezó a latir con fuerza. Él tenía la mano en su espalda, y Sofía se inclinó hacia él, diciendo algo en un tono que no pude oír pero que me resultó terriblemente familiar. Esa manera de hablar con intimidad, con complicidad. Una manera que ya no usaba conmigo. Lo seguí de vuelta al centro, donde se separaron. Ella volvió a la oficina, y él condujo en dirección contraria. Por un momento, pensé en seguirlo, pero decidí que no valía la pena. Quería respuestas de Sofía, no de ese hombre. Cuando volvió a casa esa noche, me encontré con la misma sonrisa y el mismo beso vacío. No dije nada, pero mi cabeza estaba a punto de estallar. Cada gesto suyo me parecía ensayado, como si estuviera interpretando un papel. El viernes, mi oportunidad llegó de manera inesperada. Por la tarde, mientras revisaba los correos en mi portátil, recibí un mensaje de Sergio, mi amigo de toda la vida. Jaime, ¿te has enterado de lo del cumpleaños de Clara?
Parece que será una fiesta grande. ¿Iréis tú y Sofía? La mención de Clara me sacó de mis pensamientos. Clara, la mejor amiga de Sofía, con quien supuestamente había pasado varias tardes últimamente. Respondí rápidamente, ¿fiesta? No sabía nada. Sergio contestó con un mensaje que me dejó helado. ¿Cómo que no? Me dijo Clara que Sofía fue el lunes a ayudarla con los preparativos. Estuvo toda la tarde allí. Toda la tarde, pensé. Toda la tarde, pero Sofía me había dicho que estaba en la oficina hasta tarde ese lunes. La primera mentira concreta. Una pieza del rompecabezas. Esa noche, fingí quedarme dormido temprano. Sofía estaba en la sala, distraída con algo en su portátil. La dejé ahí mientras simulaba dormir. Después de una hora, me levanté sin hacer ruido y me asomé al pasillo. La puerta del despacho estaba entreabierta y desde allí podía ver su pantalla. Estaba chateando con alguien. No podía leer el texto, pero la sonrisa en su rostro decía todo lo que necesitaba saber. Volví a la cama y me tumbé, pero no dormí. Pasé la noche pensando en cómo confrontarla. Tenía pruebas suficientes para saber que algo no estaba bien, pero no quería precipitarme. Quería que me lo confesara. El sábado, mientras desayunábamos, le lancé la primera pregunta directa. Sofía, ¿cómo está Clara? Sergio me dijo que está organizando algo. Vi cómo la cuchara que sostenía en la mano se detenía un segundo antes de volver a moverse. Ah, sí. Bien, creo. Estuviste con ella el lunes, ¿no? Se mordió el labio, un gesto que hacía cada vez que mentía. Sí, claro. Estuvimos viendo cosas para la fiesta. Una mentira más. Decidí no insistir. Esa tarde, mientras ella estaba fuera, tomé una decisión. Contrataría a alguien para seguirla. Necesitaba saberlo todo. Lo quería bien documentado, sin lugar a dudas. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre, y menos aún permitir que ella creyera que podía jugar conmigo. Pasaron 3 días. Durante ese tiempo, todo mi enfoque estuvo en seguir con mi rutina mientras el investigador que había contratado hacía su trabajo. Cada noche recibía un breve resumen, donde había estado Sofía, con quien había hablado, cuánto tiempo pasaba en ciertos lugares. Nada que pudiera preparar el terreno para lo que vendría. El miércoles por la tarde, recibí un mensaje con el título, Informe preliminar. Incluía fotos, horarios y detalles que me dejaron sin palabras. No solo confirmaban mis sospechas, sino que las superaban. Había salido temprano del trabajo para encontrarse en un hotel con el mismo hombre del Mercedes. Había un registro de entrada y salida. 2 horas entre ambos momentos. Las imágenes mostraban algo que no se podía malinterpretar, una despedida en el estacionamiento, con un abrazo demasiado íntimo y un beso que no era el de una compañera de trabajo. Cuando Sofía llegó esa noche, no me molesté en esconder mi malestar. Estaba sentado en la sala, con el portátil abierto. Ella entró sonriendo, como siempre, aunque noté una ligera tensión en su rostro al verme. Hola, cariño. ¿Cómo te fue el día? Preguntó con ese tono neutral que había empezado a usar últimamente. Bien. Productivo. ¿Y tú? Agotador, la verdad. Ya sabes cómo es esto. Se quitó los tacones y se dejó caer en el sofá frente a mí. Respiré profundamente y decidí que no iba a esperar más. ¿Cómo fue la reunión en el hotel? El cambio en su expresión fue instantáneo. De relajada a alerta en cuestión de segundos. ¿Qué hotel? Preguntó, intentando mantener la compostura, pero su tono ya no era natural. El que visitaste esta tarde con tu cliente alemán, respondí, subrayando la palabra con una ironía que no intenté disimular. El silencio fue tan pesado que sentí cómo se comprimía el aire de la habitación.
Sofía se enderezó en el sofá, mirándome con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿De qué estás hablando?